Bien, pues vamos a enviar saludos a nuestros queridos hermanos que nos ven a través de las redes sociales. Dios los bendiga, queridos hermanos. Bienvenidos a una emisión más de la Iglesia Cristiana Berea Milpa Alta. Dios los bendiga. Nuestros queridos hermanos aquí ya están listos también. Si es así, amén. Gloria a Dios. Pues vamos a iniciar con nuestro sermón del día de hoy, al cual le he puesto por título Que nadie te engañe. Así es como se titula el sermón, Que nadie te engañe. Y vamos a darle lectura a Colosenses capítulo 2, verso 8. Colosenses capítulo 2, verso 8. Solamente un verso por el día de hoy. Estoy seguro que es suficiente, tiene mucha tela de dónde cortarle. Si ya lo tienen, se ponen de pie, por favor. Colosenses capítulo 2, verso 8. Y el sermón se titula Que nadie te engañe. Dice así la palabra del Señor. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Oramos. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuevamente te damos las gracias por el privilegio que nos das de permitir reunirnos una vez más, Señor. Somos grandemente bendecidos, somos bienaventurados, como dice tu palabra, Señor, pues estamos aquí con esa intención de glorificar siempre tu nombre, Señor, de seguir estudiando tu palabra, a través de la cual, pues, tú nos instruyes, nos das lecciones de vida, que son para, pues, que nosotros vayamos creciendo más en la fe, Señor. Muchas gracias, Padre amado, te doy por la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, por quienes no pudieron venir, Señor, y también por nuestra querida familia en Cristo que nos ve a través de las redes sociales. Te ruego los bendigas en gran manera, Señor, por medio de tu palabra. Yo me pongo en tus manos y reconozco que dependo plena y totalmente de ti, Señor. Ayúdame a exponer tu palabra con claridad. Ayúdame, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, para que tú estés haciendo esa parte fundamental, que tú estés hablando a la vida de cada uno de mis hermanos, para que entiendan plenamente el tema que tratamos el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pueden tomar sus lugares. Bien, la semana pasada el apóstol Pablo se encargó de recordarnos de cuál fue la manera en la cual recibimos a nuestro Señor Jesucristo, o cómo lo recibimos. ¿Se acuerdan cómo fue? Fue por fe. Por fe lo recibimos, entre otras cosas que mencionamos, lo hemos recibido como nuestro Dios, como nuestro Salvador y como el Señor de nuestras vidas. Por lo tanto, si en realidad fue así, debe de haber evidencias. Necesitamos vivir una vida de acuerdo al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo nos dijo que necesitamos vivir arraigados y sobreedificados en Cristo Jesús. Es decir, nuestra relación con Jesucristo debe de ser profunda, debe de ser firme, debe de ser estable y, por supuesto, constante. Necesitamos vivir, nos dijo Pablo, sobreedificados. ¿En quién? En Cristo Jesús, teniéndolo a Él como fundamento de nuestras vidas. Él debe de ser el fundamento de todo aquel que es cristiano, ¿no? De nuestra vida. Y también necesitamos vivir confirmados en la fe que depositamos en Cristo Jesús al convertirnos al cristianismo. Y necesitamos también vivir confirmados en la fe que nos fue dada como sistema de doctrinas. ¿De acuerdo? Amén. Estas enseñanzas las encontramos en la Biblia. Pues recuerden que lo que enseñaba el Señor Jesucristo le fue dado por el Padre, ¿no? Y Él transmitió esas enseñanzas ¿a quiénes? A sus santos apóstoles. Entonces ahora las encontramos en la Biblia. Esa es una bendición enorme, ¿no? Aquí están, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que transmitir esas mismas enseñanzas tal y como el Señor Jesucristo y los apóstoles las enseñaron, sin ponerle, sin quitarle. No sería justo, estaríamos
cayendo en un grave error, ¿no? Hay que enseñarlas tal y como Cristo las enseñó. Necesitamos interpretarlas correctamente. Y después de interpretarlas correctamente, pues hay que aplicarlas a la iglesia correctamente, ¿no? Hay muchas cosas que no son para nosotros. Entonces, todo eso, pues, requiere de investigación y de un trabajo, ¿no? De estudio. Y pues hay que hacer nuestro trabajo como pastores. Y ustedes deben de hacer su trabajo también, ¿verdad? De filtrar a través de la misma Biblia si es verdad lo que se les está enseñando. ¿Para qué? Pues para que nadie los engañe. ¿De acuerdo? Amén. Bien, entonces esta fe que se nos dio como sistema de doctrina, pues es la fe que debemos conocer, debemos creer y por supuesto debemos de vivirla. ¿Para qué? Para que nadie te engañe. Esto según el texto que estamos estudiando, el verso 8, el cual dice lo siguiente, lo voy a volver a repetir, chécalo ahí en tu Biblia. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Prestemos atención a lo que Pablo dice aquí, mira, es muy importante. Él comienza diciendo, mirad, mirad. Esta palabra en la Biblia no solamente significa ver con los ojos, no solamente significa mirar. Esta palabra también se usa para llamar la atención, para exhortar a la reflexión o también para advertir sobre algo importante o sobre algún peligro que esté ahí latente, ¿no? En este caso, Pablo usó esta palabra para hacerle una advertencia a los colosenses, para que estuvieran atentos, para que estuvieran mirando, para que estuvieran alertas, para que estuvieran velando ante, pues, la posibilidad de ser engañados. ¿Por quiénes? Por los falsos maestros que ya se habían introducido desde aquel entonces, ¿no? Dentro de las iglesias cristianas. Ahora bien, esta advertencia que Pablo está haciendo aquí, hoy más que nunca es necesaria. Esta advertencia está vigente. Por lo tanto, también es para nosotros, para los cristianos de hoy en día. Así que prestemos atención a lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí. ¿Qué es lo que nos dice? Mirad. Pablo, al decirnos mirad, pues nos está alertando también a nosotros ante la posibilidad de ser engañados. Ahora mira, en el griego original la palabra engaño o engañados es sulagogeo, y no solo significa engañar, también significa seducir, significa cautivar, capturar, apresar, aprisionar, tomar algo y llevarlo pues como botín. ¿De acuerdo? Amén. Entonces el apóstol Pablo, al decirnos mirad, lo que está haciendo es llamar nuestra atención ante la posibilidad de que algunos logren engañarnos, logren capturarnos y logren alejarnos de la verdad y llevarnos cautivos como esclavos a la mentira. Ustedes saben que la mentira, en lugar de liberar, encadena y condena a quien miente y a quien es objeto de esa mentira. En cambio, la verdad proporciona libertad, mientras que la mentira genera dependencia y genera limitación. Esto que acabo de decir, nuestro Señor Jesucristo lo enseña. Busca ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 32, y vamos a leer también el capítulo 14, verso 6. Juan capítulo 8, verso 32. Ahí en el contexto de este pasaje, el Señor Jesucristo se dirigió a los judíos que habían creído en Él. Y Jesucristo les dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Eso aplica a nosotros también. Y continúa diciéndoles, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, te liberará. ¿De qué? De la esclavitud, de las cadenas de qué? De la mentira, ¿sí? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y ahí en Juan 14, 6, el Señor Jesucristo dijo lo siguiente,
¿Ya lo tienes? Juan 14:6. Amén. Yo soy el camino, yo soy la verdad. ¿Qué en voz alta, hermana? Jesús le contestó, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es por mí, Amén. por medio de mí. Amén. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo es la verdad. Es decir, la verdad se encarnó en Jesucristo, ¿no? Entonces, esto implica que Jesús es el único camino para llegar a Dios. Y que Él y su enseñanza es la verdad absoluta. Y además es la fuente ¿de qué? De la vida eterna. Y no la mentira de la cual, pues, Satanás sabemos que es el padre, ¿no? Y la usa ¿para qué? Para esclavizar a las personas y conducirlas a la perdición eterna, a su reino de tinieblas. Para evitar esto, pues, ¿qué tenemos que hacer? Para evitar ser engañados, pues Pablo nos advierte diciendo, mirad que nadie os engañe. Debemos de tomar esta advertencia muy en serio. ¿Para qué? Para evitar que te engañen, ¿de acuerdo? Amén. Entonces, ten cuidado, ten mucho cuidado y no permitas que nadie te seduzca con mentiras, que nadie te capture, que nadie te esclavice a la mentira. Ahora bien, prestemos atención a esta palabra. Cuando el apóstol Pablo está diciendo nadie, es literal, se está refiriendo a todos. ¿Sabes por qué? Porque ahorita te voy a explicar. Pero nosotros debemos de estar mirando alertas para no permitir, repito, que nadie nos engañe, ya sean propios o extraños, ya que en algún momento todos hemos sido engañados. ¿Sí o no? Amén. ¿O tú has engañado a alguien? ¿Sí es cierto o no? Amén. ¿Cuántas veces engañamos a las personas que confiaban en nosotros? Les mentimos, ya sea involuntariamente o por ignorancia, ¿no? Por ejemplo, mira, muchos esposos han engañado a sus esposas y muchas esposas han engañado a sus esposos. ¿Sí es cierto o no? Amén. Esos casos abundan hoy en día, ¿no? En su momento, pues las personas se casan plenamente confiados, ¿no? Y llenos de amor, jurándose amor eterno, pero al final fueron defraudados. Otro ejemplo muy claro, muchos padres de generación en generación han engañado a sus propios familiares, a sus hijos. ¿Cómo lo han hecho? Transmitiéndoles algunas de las tantas religiones que por supuesto son falsas. ¿Quién las inventó? Satanás. Satanás es quien se ha encargado a través de los tiempos de inventar esas tantas religiones que existen hoy en día, que han existido, algunas permanecen y las que la gente se va inventando, ¿no? ¿Inspirados por quién? Por Satanás, ¿verdad? Entonces sabemos que Satanás las usa para cegar y desviar a las personas de la verdad. Por ejemplo, miren, algunos padres le han inculcado a sus hijos, por ejemplo, el hinduismo. Otros, pues, les han inculcado a sus hijos el budismo. Estoy mencionando las más conocidas, ¿no? Otros le han inculcado a sus hijos el islam, que por supuesto sabemos de antemano que es una de las religiones más peligrosas que existen hoy en día, ¿no? Están causando mucho daño. Esa religión promueve y fomenta la violencia, ¿no? Entonces es de las más peligrosas que hay. Y a los que venimos del catolicismo fuimos engañados por nuestros padres, ya que pensando que era algo bueno, que era una verdad y que era para nuestro bien, pues ellos nos inculcaron esa religión, ¿no? A los padres de ellos se las inculcaron los abuelos, ¿no? Así, no yendo tan atrás. Los abuelos a los hijos y luego los hijos a los padres y ahí así se ha venido dando, ¿no? Entonces a nosotros en su momento nos
inculcaron esa religión, la cual pues sabemos que es una mentira. Está llena de doctrinas que contradicen abiertamente la palabra de Dios. Hoy esto sigue sucediendo. Muchos siguen siendo engañados por sus padres, quienes les inculcan, por ejemplo, el catolicismo o una de las tantas religiones falsas como las que hemos puesto de ejemplo, ¿no? Estas personas, quienes le inculcan eso a sus hijos, no se preocupan por investigar para saber si es verdad o si es mentira en lo que están creyendo y lo que están enseñando, ¿no? No, ellos simplemente lo creen. Lo que les enseñó su pastor o su líder religioso, ellos lo creen y se lo transmiten a su familia, ¿no? A sus hijos. Entonces, pues, está muy mal eso, ¿no? Estas personas, si tomaran la Biblia y buscaran quien les ayude a estudiarla, quien les ayude a interpretarla, pues sería diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque sucedería lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Conocerían la verdad y la verdad los haría libres. ¿Libres de qué? De esa mentira, libres de esa ignorancia bíblica que tienen, ¿no? Pero no lo hacen. No lo están haciendo. Entonces, pues lo que están haciendo es enseñarle una mentira de Satanás a sus hijos, por la cual pues sabemos que atrapa a las personas y las conduce finalmente al reino de las tinieblas, al reino de Satanás. Bien, lo que a continuación voy a decir también nos pasó a la mayoría de nosotros. Después de salir del catolicismo en la búsqueda de la verdad, buscamos una iglesia cristiana, ¿verdad? Amén. Pero como no conocíamos, pues pasó algo desagradable, ¿no? El hecho de que en un edificio diga Iglesia Cristiana Berea, Iglesia Cristiana, mencioné, corrijo, la Iglesia Cristiana Berea, sí está en la sana doctrina, pero eso nos pasó a nosotros. Vimos en un edificio que decía Iglesia Cristiana, ¿no? Y nosotros pues nunca nos imaginamos que ahí se estuviera enseñando mentira, que se estuvieran enseñando doctrinas de demonios. Eso no es garantía el que diga ahí Iglesia Cristiana, ¿no? Pues nosotros tristemente caímos en una denominación falsa, ¿no? Donde nos dimos cuenta con el tiempo que los pastores, pues al igual que los falsos maestros de Colosas, enseñan mentiras, lucran con la fe, engañan a las personas, ¿no? Ahora miren, algunos pastores pues lo hacen por ignorancia, porque son irresponsables, no oran, no investigan, no quieren estudiar, no se quieren quemar las pestañas. Y ellos dan por hecho que lo que están enseñando pues es una verdad, ¿verdad? Pero no es así y eso es un gran error. Ahora nosotros nos damos cuenta, ¿no? Cuando escuchamos alguna predicación por ahí o decimos, ¿qué está diciendo el hermano por el amor de Dios? Hay pastores que cuando está la alabanza, ellos en vez de estar alabando, están así con la Biblia. Y ya están viendo, ¿no? Ya viene la hora de predicar. Están diciendo a gritos que no estudiaron, que el verso con el que están más familiarizados dicen por ¿no? Y nos damos cuenta cómo empiezan, ¿no? ¿Quién vive? Cristo, y a su nombre, gloria, y repite eso. A eso se le llama muletillas, ¿no? Porque ya no saben qué decir. Y luego solamente comienzan a emocionar a las personas, ¿no? Con reflexiones antibíblicas. Eso no es correcto. Eso es señal de que no se prepararon, ¿sí? Por irresponsables. No conocen la verdad. Entonces otros pastores sí conocen la verdad y con pleno conocimiento no predican la verdad. ¿Saben por qué? Porque se han corrompido. Saben que lo que están enseñando es una mentira, pero poco les importa. Lo que les importa a ellos es el dinero. Agarran ciertos métodos, ¿no? Y se dan cuenta, ya sé que voy a decirle a los hermanos lo que ellos quieren escuchar. Los voy a hacer sentir grandes, maravillosos, que son muy importantes, ¿no? Que no importa cómo vivan, que es poco a poco,
que la santidad poco importa, que el pecado pues no es algo importante, ¿no? Ustedes ya saben cómo le hacen, pero ellos conocen la verdad, pero repito, no la predican porque se han corrompido. Están enseñando mentiras, están lucrando con la palabra de Dios, con el Evangelio de Cristo. Como lo hicieron con nosotros en su momento, ¿no? Pero al paso del tiempo, estudiando la Biblia y guiados por el Espíritu Santo, pues nos dimos cuenta de que nos estaban engañando, al igual que lo hacían los falsos maestros de Colosas, ¿no? Hoy en día, muchas personas siguen haciendo lo que estoy diciendo. Están engañando a miles de personas. Y por esta razón, nosotros debemos prestar mucha atención a lo que Pablo nos está diciendo hoy. ¿Qué nos está diciendo? Mirad que nadie os engañe. Esta es la voluntad de Dios para nuestras vidas, que nadie te engañe. Él no quiere que nadie te engañe. Ahora bien, ¿cuáles son los medios para que el engaño, para el engaño que Pablo menciona aquí? ¿Cuáles son los medios? El texto nos da la respuesta, ¿no? Vamos a darle lectura nuevamente. Aquí los menciona el texto y dice lo siguiente: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme los rudimentos del mundo y no según Cristo. Encontramos tres medios de engaño. Primero, las filosofías. Segundo lugar, las tradiciones de los hombres. Tercer lugar, los rudimentos del mundo. ¿De acuerdo? Amén. Miren, estas tres cosas son tres cosas que representaban peligro contra las cuales la iglesia de Colosas debía de protegerse. Y por supuesto también la iglesia de hoy en día debemos y necesitamos protegernos. ¿De acuerdo? Amén. Amén. Miren, en aquel tiempo, no solo los filósofos griegos, sino también los rabinos judíos se esforzaban por influir a la iglesia con sus argumentos errados, que los apartaba de la verdad por medio de filosofías, a las cuales el apóstol Pablo les llama ¿cómo? Huecas sutilezas. Palabras persuasivas, argumentos que en el momento pues se escuchan muy bien, ¿no? Ah, qué bonito habló el apóstol, el profeta, ¿no? Son huecas sutilezas. Están usando palabras persuasivas, nos ha dicho el apóstol Pablo en pasajes anteriores, que se escuchan muy bonitas, inflan tu ego, atraen el aplauso, el reconocimiento de las personas, pero al decir huecas sutilezas, vacías no sirven absolutamente para nada en cuestión de salvación, ¿de acuerdo? Amén. Entonces, mira, la palabra filosofía denota la combinación de dos palabras, amor y sabiduría, filosofía. Por lo tanto, viene a significar literalmente amor a la sabiduría, ¿de acuerdo? Ahora mira, el amor a la sabiduría del cual habla aquí, de antemano sabemos que no es el amor a la sabiduría de Dios. Si no, el apóstol Pablo pues no nos estuviera haciendo esta advertencia, ¿de acuerdo? Entonces, ¿a qué se refiere? A la sabiduría de este mundo, a la sabiduría terrenal. Repito, de lo contrario, el apóstol Pablo no nos estuviera haciendo esta advertencia tan seria. Este amor a la sabiduría de este mundo no puede ayudarnos en nada en cuestión de salvación. Por muy maravillosas que sean esas ideas, esas filosofías, por muy hermosas que se escuchen, resultan totalmente inútiles en cuestión de salvación, ¿eh? El apóstol, Dios mismo y los apóstoles también, ¿no? Enseñaron y consideran ese tipo de sabiduría terrenal, animal y diabólica. La consideran también pues engañosa, sin sentido, vacía. Y es por eso que Pablo le llama aquí huecas sutilezas. ¿De acuerdo? Amén. Estos medios son totalmente inútiles para alcanzar la salvación. Estas filosofías, los falsos maestros, como los griegos, los gnósticos y los maestros judíos,
mezclaban verdades con mentiras y las usaban básicamente para especular acerca de cosas como la naturaleza de la existencia de Dios. O por ejemplo, los gnósticos en su filosofía enseñaban que Cristo pues no había venido en carne, ya que el cuerpo o la materia es mala. ¿Ellos se acuerdan que vimos eso en su momento? Decían ellos, no, esto es imposible. O sea, ¿cómo creen ustedes que ese Dios todopoderoso se encarne en una persona? No, no es así. No crean eso, ¿no? Bueno, pues el hecho de que ellos hayan creído o sigan creyendo, porque los gnósticos siguen existiendo, pues eso no significa que no haya sido así. La Biblia es muy clara. Ahí lo encontramos, ahí está escrito eso, ¿no? Hay muchos pasajes que lo enseñan. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, dice lo siguiente: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y en el 1.14 dice lo siguiente: y aquel Verbo, es decir, Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es muy claro el pasaje, ¿no? Dios decidió encarnarse ¿en quién? En la persona de Jesucristo, y vino a este mundo para salvarnos. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿A los gnósticos o a la palabra de Dios? A la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Bien, entonces Pablo, al decir filosofías y huecas sutilezas, ¿qué es lo que nos está diciendo? Pues muy fácil, nos está diciendo que el evangelio verdadero y las filosofías humanas no concuerdan. Nunca van a hacer clic. Por lo tanto, ten cuidado, mirad, ponte listo. Necesitas estar alerta para que nadie te engañe, para que nadie te desvíe del camino correcto por medio de enseñanzas que no son conforme a Cristo, que no son conforme a Dios, que no son conforme a las enseñanzas de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si no concuerdan, tómalas literalmente como si fueran basura, deséchalas sin ningún temor. No importa quién lo esté diciendo, o no importa el título que tenga ese hombre que te lo está enseñando, que se diga apóstol, que se diga profeta, que se diga querubín, no le creas si sus enseñanzas no concuerdan con la palabra de Dios, o que se quieran poner al mismo nivel, ¿de acuerdo? Amén. Bien, el segundo medio para el engaño, nos dice el apóstol Pablo, que es las tradiciones de los hombres. Tradiciones, esta palabra, la misma palabra que se usa para tradiciones, se emplea también para enseñanzas o instrucciones. ¿Sí me doy a entender? Bien, entonces entendemos que la frase tradiciones de los hombres denota toda práctica, toda filosofía, toda enseñanza, toda instrucción que está fuera de las enseñanzas de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Al decir de los hombres, pues es muy claro el texto, ¿no? Denota que no proviene de Dios. Por lo tanto, no tienen ningún provecho en cuestión de salvación. Y la condena, ¿por qué? Pues es según los hombres y no según Cristo. Esa es una gran verdad, ¿no? La Biblia lo confirma diciendo que Dios es veraz, sea Dios veraz, es decir, verdadero, confiable, y todo hombre ¿qué? Sea mentiroso. Todos mentimos, ¿no? O sea, eso es una realidad. Así el hombre se sienta muy sabio, una cosa es que se sienta, y otra cosa es a que lo sea, ¿no? Esa es una tontería. O sea, sentirme más sabio que Dios y inventarme algo. Dios dice algo, pero yo digo otra cosa, y esto le voy a enseñar a los hermanos, ¿no? Estas son mis tradiciones, mis enseñanzas, mis propias instrucciones. ¿Cuántos no le hacen así hoy en día, no? Amén. Pues ahí ellos verán, porque al último pagarán las consecuencias. Bien, entonces mira, en sí la palabra tradición no es mala, ya que tal palabra pues denota ¿qué? Enseñanzas.
Y el contexto, al decir de hombres, nos ayuda a entender que no está hablando de las buenas enseñanzas, de las buenas tradiciones que Dios ha establecido. ¿Por medio de qué? Por medio de su palabra. No se refiere a eso, ni se refiere a las tradiciones apostólicas, es decir, a las enseñanzas que los apóstoles dieron en su momento y que, repito, las tenemos escritas en la Biblia. No se está refiriendo a eso, ¿de acuerdo? Sino que se refiere a las tradiciones que los sacerdotes y rabinos judíos, que a través de los años fueron añadiendo por medio de elaborados sistemas de razonamientos humanos que formaban parte del judaísmo. Y nada tenía que ver con la verdad. Todo lo que ellos se habían inventado, esas filosofías, no tenía nada que ver con la verdad, pero vamos a comprobarlo con la Biblia. Busca ahí en Gálatas, Marcos, capítulo 7, versos del 5 al 9. Ahí vamos a ver que nuestro Señor Jesucristo mismo, 7, del 5 al 9. Y repito, aquí vamos a ver que nuestro Señor Jesucristo mismo condenó este tipo de tradiciones, diciendo lo siguiente. ¿Ya lo tienen? Marcos, capítulo 7, versos del 5 al 9. Presten mucha atención, miren. ¿Listos? Amén. Marcos capítulo 7 versos del 5 al 9 y repito, Cristo aquí condena este tipo de tradiciones diciendo lo siguiente. Le preguntaron a Jesús, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Es decir, lo que ellos habían enseñado, ¿no? Sino que comen pan con manos inmundas. ¿Quién había enseñado eso? ¿Dios? No, eso se lo inventaron los ancianos, ¿no? Lo implantaron ahí. Respondiendo, él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, como tradiciones, mandamientos de hombre, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Es bien claro el pasaje, ¿no? Aquí nos damos cuenta que Jesucristo menospreció toda tradición que pretendiera elevarse al nivel de la palabra de Dios. Ese era el peligro. Esa era la intención de estas personas, ¿no? O sea, poner esas tradiciones, esas enseñanzas, esas instrucciones al mismo nivel de Dios, pues cuando nunca va a ser posible, ¿no? Por este motivo, pues Jesucristo las condena y las menosprecia. Miren, cuando las doctrinas de Dios no concuerdan con las doctrinas de los hombres, ¿quiénes se equivocan? Son los hombres y no Dios. Siempre es así. Ahora bien, saber esto, ¿a qué nos debe de llevar? Ya tenemos esta información. ¿A qué nos debe de llevar a nosotros que ya la conocemos? Pues muy simple, nos debe de llevar a rechazar a todo aquel que pretenda engañarnos y que pretenda llevarnos de nuevo de vuelta a las tradiciones, a esas enseñanzas equivocadas, a las que siguiendo el ejemplo, fíjate lo que hizo el apóstol Pablo, ¿no? La rechazó, y él era judío. Él en algún tiempo pues vivió y practicó todas esas tradiciones, todas esas enseñanzas, esos rituales que se llevaban a cabo, ¿no? ¿Qué es lo que hizo Pablo? La rechaza y se aferra a las tradiciones de Jesucristo, a las enseñanzas, a las instrucciones del Señor Jesús. Eso fue lo que él hizo. Y nosotros, por supuesto, como cristianos verdaderos, necesitamos seguir el ejemplo del apóstol Pablo y aferrarnos a las enseñanzas de Jesucristo.
¿Para qué? Para no ser engañados, para que nadie te engañe. Ya de lo que aprendiste, de lo que tú hayas sido, olvídate, deséchalo. Ya no sirve, nunca sirvió. Bien, el tercer medio de engaño es conforme a los rudimentos del mundo. Rudimentos también se interpreta como elementos, es lo mismo. ¿De acuerdo? Amén. Conforme a los rudimentos del mundo, pues esta frase denota las reglas o principios de aquella época, porque eran diferentes, ¿no? Hoy sigue habiendo otros, son falsos, pero pues aquí se refiere específicamente a los de aquellos tiempos, ¿no? A los de aquella época, por medio de los cuales, pues muchos trataban de justificarse a sí mismos, es decir, buscaban la manera de ser salvos por sus propios métodos. Estos rudimentos o elementos del mundo, ¿qué es lo que causan? Te esclavizan y no te dejan avanzar hacia la verdad. Vamos a comprobarlo con la Biblia. Ve a Gálatas, ahora sí, capítulo 4, versos del 8 al 11. Y ahí vamos a comprobar lo que estamos diciendo, que estos rudimentos o elementos del mundo solamente te esclavizan, te encadenan y no te dejan avanzar hacia la verdad. Gálatas, capítulo 4, versos del 8 al 11. Aquí el apóstol Pablo lo explica de una manera más simple. ¿Ya lo tienen? Amén. Gálatas capítulo 4, versos del 8 al 11, dice lo siguiente, mira, ciertamente, al decir ciertamente, el apóstol Pablo nos está diciendo que nos va a decir una gran verdad, no contiene nada de mentira, es verdadero lo que está diciendo. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Sabemos que a través de la historia, pues la humanidad se ha inventado una infinidad de dioses, ¿no? Adoraban al sol, a la tierra, a una piedra, a Huitzilopochtli, al que tú quieras, ¿verdad? Pero pues no son dioses. Más ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, escucha la pregunta: ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Esta fue una reprensión fuerte que el apóstol Pablo en su momento le hizo a los Gálatas. ¿A ti, querido hermano, te gustaría escuchar estas palabras de parte del apóstol Pablo, que nos dijera, o ahorita nos puede estar haciendo esa pregunta: ¿quieren volver a esclavizarse ante esos rudimentos, ante esos elementos mundanos? ¿Cuál debería de ser nuestra respuesta? Por supuesto que no. He conocido la verdad de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que hay muchos tristemente que se vuelven, ¿no? Me comentaba una hermana, creo que fuiste tú, que hay personas que pues salen del catolicismo y vuelven a esclavizarse, vuelven a encadenarse por medio de estos rudimentos humanos, ¿no? Que les ofrecen pues lo mismo, salvación, ¿no? Pero sabemos que no es así. Es imposible, ¿no? Bien, en estos pasajes que acabamos de leer, aquí podemos ver con más claridad que Pablo se refiere a las enseñanzas elementales sobre preceptos y reglamentos, ¿no? Porque ahí continúa diciendo en el 10, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros, dice el apóstol Pablo, que haya trabajado en vano con vosotros. El apóstol Pablo estaba triste después de enseñarles la verdad, de predicarles el verdadero evangelio que les trajo consigo salvación y vida eterna. Estas personas se querían volver al judaísmo. Sigan participando de esas tradiciones, ¿no? De todo lo que se hacía. Ya no estaban invalidando el sacrificio de Jesucristo. Pero bueno, entonces, pues aquí nos damos cuenta, repito, que se trataba de eso, ¿no? De las enseñanzas elementales sobre preceptos, reglamentos y ceremonias por las cuales la gente trataba de alcanzar la salvación por sus propios esfuerzos.
pero en vez de obtener salvación, acababan cayendo ¿en qué? En la esclavitud religiosa, que solamente los condenaba. Bien, presten mucha atención a lo que voy a decir. A través del pasaje de hoy, pues hemos comprobado que tanto las filosofías humanas como las tradiciones religiosas y los rudimentos mundanos son solo intentos. En eso se queda, solamente en intentos, los cuales mediante una larga lista de prohibiciones y obligaciones y de buenas obras pretenden vivir mejor y obtener una mejor entrada a la gloria de Dios. ¿Será posible eso? De ninguna manera. No es posible, porque si fuera así, pues en vano murió nuestro Señor Jesucristo. Si la salvación se pudiera obtener por otros medios, ¿qué necesidad hubiera de que Jesucristo hubiese sido crucificado por nosotros? ¿Verdad que no hubiese sido necesario? No. Pero no es así. En verdad, estas cosas solamente sirven para engañar al ser humano, para esclavizarlo. Y repito, son totalmente inútiles en cuestión de salvación. Solamente en Jesucristo, siendo Dios, podemos encontrar la sabiduría y el conocimiento, esos tesoros de los cuales también nos ha hablado en pasajes anteriores. Solamente en Jesucristo se encuentra la sabiduría y el conocimiento que te hace sabio para salvación. ¿De acuerdo? Amén. Ahora bien, si nos quedó clara la exhortación que el apóstol Pablo nos ha hecho el día de hoy, ¿qué es lo que debemos de hacer? ¿A qué nos debe de llevar esto? Les pregunto, ¿les ha quedado clara la exhortación? ¿Esta advertencia? Estar en obediencia, estar en comunión con Él. Amén. Y debemos rechazar y alejarnos de toda filosofía, de toda tradición, de toda enseñanza de este mundo que está basada ya sea en méritos propios, en buenas obras, ¿no? Es decir, pensando que voy a hacer buenas obras para que yo pueda ser salvo. No, Señor, no va a servir de nada. Aléjate de esas ideas, de esas enseñanzas, deséchalas. ¿De acuerdo? Amén. Entonces Pablo hoy nos ha advertido, nos ha quedado claro que es falso todo eso, ¿no? Es mentira. Son medios que resultan totalmente inútiles en cuestión de alcanzar la salvación. Por esta razón nosotros debemos alejarnos y no participar de ninguna enseñanza católica. ¿De acuerdo? Amén. De ninguna enseñanza de los judaizantes, ni de los falsos apóstoles de la prosperidad, ni de todos aquellos que enseñan falsas doctrinas. ¿De acuerdo? Mira, que quiero aclarar algo. El hecho de que nosotros pues estemos conociendo la verdad, ¿no? Ya tenemos un poquito más de conocimiento, eso no nos debe de llevar a nosotros a sentirnos superiores a los demás. Ah, es católico, recházalo. O velo así por el hombro, no siéntete tú más santo que ellos. No, eso sería una santidad mezquina, ¿no? Lo que la Biblia nos prohíbe es estar en comunión con todos aquellos que profesan una religión diferente, ¿no? No podemos estar en comunión. Vamos a decir que te inviten a ti, oiga, quiero que sea mi compadre de esto. ¿Aceptarían? No, ¿verdad? Pero si, por ejemplo, te invita una comida al vecino que es católico, puedes ir siempre y cuando tú guardes tu testimonio y que vayas con el propósito de que en cuanto haya tiempo o haya oportunidad, tú le prediques la verdad, le prediques el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y hay que saber cómo, ¿no? No hay que entrar en disputas. No, que fíjate que la idolatría, porque muchos cometen ese error. Comienzan a referirse a esas imágenes, pero con palabras que no son agradables, ¿no? No es por ahí, sino hay que hacer lo que la Biblia nos dice. ¿Qué necesitamos hacer? Predícales el evangelio. Ya para lo demás, cuando ellos vayan teniendo dudas o preguntas, pues es tu deber darles la respuesta con la Biblia, con la verdad, con las enseñanzas, con las instrucciones que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Con estas tradiciones hermosas
que han quedado plasmadas en la Biblia. Eso es lo que debemos de hacer. No despreciar a esas personas, repito, sintiéndote superior a los demás o sintiéndote muy santo que no mereces a nadie. No debe de ser al revés. Necesitamos ser mansos, humildes y exponer la verdad con sencillez, con humildad, repito, con mansedumbre. No sintiéndote el gran maestro y no, que no es así y miren, no. ¿De acuerdo? Amén. Orando, pidiendo al Señor, Señor, ayúdame para que yo pueda presentar tu evangelio verdadero, ¿no? Y estas personas pues lleguen a entenderlo, lo crean y tomen la decisión de arrepentirse, de creerlo y de recibirte a ti como tu único y suficiente Salvador. ¿De acuerdo? Amén. Bien, y por último, no permitas, querido hermano, que nadie te engañe. Yo les he dicho en otra ocasión, no, ni siquiera crean en mí. Yo estoy haciendo mi trabajo, Dios es testigo que investigo y estudio, ¿no? Pero tú también haz el tuyo. Llegando a casa, comprueba a través de la Biblia si es cierto que yo te estoy enseñando las tradiciones verdaderas, las instrucciones, las enseñanzas que fueron dadas por nuestro Señor Jesucristo y por sus santos apóstoles. Esa parte te toca a ti. Es necesario estarla recordando continuamente. No confíen en el hombre. El hombre puede fallar, yo les puedo fallar involuntariamente. ¿Qué tal si un día, pues cambio de idea y me vuelvo perezoso? Pues ya los traigo aquí, no todo me creen. Ay, estoy bien cansado, Señor, ya no voy a estudiar, ya no voy a preparar mi tema. Pues a ver qué les digo, ¿no? ¿Y qué tal si les enseño una mentira? No estaría bien, ¿verdad? Entonces, haz tu trabajo, ¿de acuerdo? Amén. Bien, nosotros ya sabemos, ¿no? Comprueba por ti mismo que se te esté predicando el único y verdadero evangelio de Jesucristo, porque este es el único mensaje que trae consigo salvación y vida eterna, no las tradiciones de los hombres, no los rudimentos del mundo, no las filosofías. Esto no salva a nadie de la condenación eterna. Solamente la obra de nuestro Señor Jesucristo te puede salvar y puede salvar a las personas. Que nadie te engañe, querido hermano. Hasta aquí con la palabra del Señor. Vamos a dar gracias. Pónganse de pie, por favor. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos gracias porque pues una vez más nos has hecho partícipes, Señor, de este culto de adoración, de este tiempo de estudio, de alabanza. Muchas gracias, Padre, por el tema que hemos tratado el día de hoy. Sabemos que es de suma importancia. Tu voluntad es que nadie nos engañe. Y para eso nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. Orar, estudiar la Biblia, entender, conocer esa fe que hemos recibido como sistema de doctrina, Señor, y vivirla. Conocerla y vivirla, Señor, y compartirla con alguien más, con alguien que pues ha sido enseñado equivocadamente, que fue engañado como nosotros lo fuimos en su momento, Padre. Ayúdanos que nosotros seamos esos elementos que tú estés usando para que las personas conozcan el único y verdadero evangelio. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo y que se haga tu voluntad, Señor. Amén. Amén. Amén.